más inverencial, hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos todos hoy reunidos aquí en la orden Yod-He Bauhe, en nombre de todos, Ain Samaelan Beor, Laxmi Daimon, Jesucristo, hombres Cristos, dioses, resurrectos, reencarnados e inmortales. Alabado sea Dios, manifestado e inmanifestado hoy y siempre. Pueden seguir la plegaria. Hoy decimos: oh Sol central, espiritual e invisible, Verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza para unirme a ti, llamar a mi prójimo como a mí mismo. Alabemos, hermanos y hermanas, a Dios, y qué mejor entonando aquel mantra tan especial como es el Om Masi Padme Hum, para ir desarrollando también esa intuición. Todos, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, ubicarse cómodamente. Hoy en esta concientización, en esta cámara tan especial, vamos a ver, hermanos y hermanas, en esta evangelización, un tema bíblico de la orden Yod-He Bauhe, la orden cristiana evangélica, gnóstica, católica, judaica, búdica, Rosacruz Ecúmenes de la Nueva Jerusalén Celestial de Jehová. Vamos a ver el tema acerca de los libros hebreos, los 66 libros hebreos. Muy importante entender aquello e ir comprendiendo. Vamos a estudiar aquellos libros, ver parte de la historia de aquellos libros, que se los conoce también como Biblia en varias religiones cristianas en el planeta, y que obviamente aquí la orden Yod-He Bauhe tiene su Biblia dirigida, su Biblia especial, donde está incluido también aquellos 66 libros hebreos con el nombre de Jehová. A su vez, esta Biblia concentra también obras de, como es los libros de Qumran, las obras de Nag Hammadi, el Evangelio de Judas Iscariote, el de Miriam Beck Magdala. Tenemos también aquel saber, aquel conocer de esa sabiduría de Hermes Trismegisto, el libro del Kibalión, la tabla de Esmeralda. A su vez también esa sabiduría egipcia con el libro egipcio de los muertos. Aquel saber también del libro de Dishnan, de Oriente, y a su vez obras como el Mahabharata, Bhagavad Gita, ya que Jesucristo también tuvo Glash en la India, en el Tíbet, esos 4 Rigvedas, el Dhammapada,
también son parte de la Biblia, de esta religión que emerge públicamente de su matriz, la Iglesia Gnóstica Cristiana, Samariana, Rosa Cruz Ecúmenes, la Esrénivo de la Resurrección. Se concentra también en la Biblia el libro de Melquisedec, el libro de Enoch, el libro de los gigantes. A su vez, obras del arcángel Samuel Ambeor, como es Misterios Mayores, e Infiernos, e Diablos, e Karma. Platillos voladores, naves cósmicas, la gran rebelión, el Parsifal develado, la didáctica del autoconocer. Conferencias como La vida en el sol, entre otros libros y obras del Avatar. De Maestro Laxmi Daimon, ciertas joyas del dragón amarillo. También los libros Así está la humanidad, el Evangelio de Judas, el Divino Daimon, entre otras. De Jesucristo, después de la resurrección, su libro, escrito por él, en enseñanzas dadas a sus discípulos, como es el Pistis Sophia, después de la resurrección. Enseñanzas que dio después de resurrecto, 11 años, también parte de ellas están en el Pistis Sophia. Y obviamente estos 66 libros hebreos, que es muy importante entender quién escribió y quién recopiló. Entonces nos vamos a concentrar, hermanos y hermanas, en esta cátedra bíblica, en esta concientización, evangelización, acerca de quién recopiló estos 66 libros. ¿Quién escribió? También uno es quién escribió y otro es quién recopiló. O sea, quién unió, quién empacó, quién dijo vamos a poner solo 66 libros. Bueno, ya vemos que la Real Biblia de la cristiandad es mucha más información, obviamente, pero ya vamos a ver el por qué. Tenemos libros como el Génesis, aquí en los 66 libros, Levítico, que es muy importante, tenemos también Deuteronomio, Josué, Jueces, Reyes, Samuel, Crónicas, Nehemías, Job, muy importante la vida de Job y todos aquellos detalles, los Salmos, clave trascendental, muy importante, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Ageo y muchos otros más. Hebreos, también tenemos libros de Mateo, Juan, Lucas y Marcos, y ciertas cartas de otros apóstoles. También importante entender aquel saber de aquel hermano que se hizo al cristianismo, Pablo de Tarso, pero que antes perseguía cristianos. Obviamente pertenecía a la casta judía, pero hay dos castas judías. Luego se hizo a la casta judía cristiana de Jesucristo y se volvió uno de los apóstoles también y discípulos más exaltados de Jesucristo, Pablo de Tarso, ya después de convertirse al camino de Dios ya dentro del cristianismo. Entonces, estos 66 libros son claves en el estudio, pero obviamente no son los únicos. Ya vimos que hay más información, por ello existen los escritos de Qumran que se han descubierto, también los de Nag Hammadi. Los de Qumran tienen como 800 libros, de Nag Hammadi pues 50 y más. El Evangelio de Judas, Miriam Ben Magdala, que es parte también de la Biblia aquí en la orden Yod He Vav He. Los 66 libros que estamos viendo acá en este tema, en esta concientización, evangelización, en esta evangelización conscientiva cristiana, obviamente son escritos por personas que han estado dentro de la iniciación, ya en castas esotéricas judías, nazarenos, también esenios y a su vez también lógicamente castas cristianas. Y después de Jesucristo también hubo personas que se dedicaron a escribir acerca
de cierta información del gran maestro Jesús el Cristo. Como tenemos acá, vemos un poquito acerca de Mateo 14. En aquel tiempo en particular, Herodes el gobernante del distrito oyó el informe acerca de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista, fue levantado de entre los muertos y por eso operan en él obras poderosas, pues Herodes había arrestado a Juan y lo había atado y puesto en prisión a causa de Herodías, la esposa de Filipo, su hermano, porque Juan le había estado diciendo: no te es lícito tenerla. Sin embargo, aunque quería matarlo, temía a la muchedumbre porque lo tenían por profeta. Pero cuando se le celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en la función y tanto agradó a Herodes que él prometió con juramento darle cualquier cosa que pidiera. Entonces ella, aleccionada de antemano por su madre, dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Bien, que se contristó el rey, sin embargo, por consideración a sus juramentos y a los que estaban reclinados con el mando, que la fuera dada, y envió e hizo decapitar a Juan en la prisión. Y la cabeza fue traída en una bandeja y dada a la jovencita, y ella la llevó a su madre. Finalmente vinieron los discípulos de él y removieron el cadáver y lo sepultaron, y vinieron y lo informaron a Jesús. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca en un lugar solitario en busca de aislamiento, pero las muchedumbres, al llegar a oír de ello, le siguieron a pie desde las ciudades. Información especial. Bueno, allí vemos en parte esa situación que se dio. Comprendamos la sabiduría que nos da la sabiduría bíblica del Mahabharata. Por ejemplo, hay el rey Pandu. El rey Pandu entró en cierto celibato forzado, tenía dos esposas, Madri y Kunti, y a la vez fue de cacería al bosque, apunta primero a los siervos que estaban en el acto sexual, hiere al macho, pero sorpresa, era un maestro que se transformó ahí en su estado de nahualismo, y le mandó cierta sentencia, castigo al rey Pandu, de que asimismo cuando esté en el acto sexual con sus esposas iba a sucederle tal cual, iba a morir. Bueno, después murió aquel maestro espiritual y su esposa, que estaban en cuerpos de siervos. Por eso es muy sagrado cuando personas o animales están en el acto sexual, no ir a estar interrumpiendo allí. Así esté, por ejemplo, en otros casos, personas en adulterios. El adulterio sabemos que es del ego, que viene con la fornicación y traiciones, pero también ahí en ese acto sexual están operando fuerzas, energías del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué enseña el maestro Samuel Ambeor? Tu esposa está adulterando, no te identifiques en esa situación, apártate, y ya después solucionar esa cuestión. Más el ego de los celos, orgullos, apoderamientos de pareja, iras, hiciera hasta que cometan allí pues ciertos crímenes, producto de ser títeres del ego de la misma persona y de las otras personas, ser víctima de las circunstancias de la vida y estar apoderado de los mismos órganos sexuales de la pareja y de la propia pareja, cual como que si fuese un animal, un ganado que ha comprado. Bien, entonces allí pues obviamente por el pecado, por la traición, adulterio y fornicación habrá castigos en ese caso, pero acordémonos que ahí están fuerzas sexuales dándose, y eso es poderoso, y a la vez eso crea y vuelve a crear. Ya sabemos los misterios pues de la magia sexual, que aquello crea y vuelve a crear. Y si esa persona, por ejemplo, son teurgas y están ahí en el acto sexual, pero están cometiendo ese error, pero igual con esa magia sexual pueden crear lo que quieran, incluso llegar a causar daño a las personas que les quieren causar daño. Pero obviamente el ego de la otra persona interrumpe todo aquello también, y encima van egos de ira, egos de orgullo, egos de celos, y se dan terribles situaciones por no saber vivir. El maestro Samael enseña también el matrimonio perfecto, que ciertas parejas por allá por el norte comparten sus parejas. Claro que en ese caso las comparten ya en cuestión de adulterio y fornicación. Ya no hay traición porque saben.
pero sí hay adulterio y fornicación. Pero a su vez en el Mahabharata, entonces después de la sentencia que le dan aquel maestro a Pandu, el rey Pandu, de la antigua India, entonces él entra en un celibato forzado. Iba a vivir al bosque, sus esposas también deciden vivir con él, pero no tenía el acto sexual, porque si lo tenía y nomás moría. Pero a su vez, bueno, después el rey Pandu ya se acostumbra y él luego quería tener hijos, pero tenía esa sentencia. Entonces una de sus esposas, Kunti, sabía los mantras que los dioses le dieron para que los invoque, y cuando ella hacía esos mantras podía quedar gestada. Le dijo eso al rey Pandu, el esposo. Él inmediatamente pues acepta y le dice que invoque al dios tal. Llega el dios tal y tiene el acto sexual físicamente hablando con su esposa Kunti y queda gestada de un dios, permitido por el esposo Pandu, lejos de codicias, traiciones, adulterios. A su vez después ya nace el primer hijo de esa genética divina de Dios, y también participa parte de la genética de Pandu, una genética que ya estaba antes en ellas, porque se llamaron pues mucho antes de que pase estas situaciones. Luego le orienta que invoque a otro dios, llega, tienen el acto sexual y queda gestada Kunti de otro hijo. Luego, después ya de dar a luz, en su tiempo y momento, le hace que invoque nuevamente los mantras y queda gestada de otro hijo. Quería que quede gestada nuevamente, pero le dijo que hasta allí podía. Entonces ya practicó el acto sexual, el Sagrado Arcano ZF, con 3 dioses, y su esposo obviamente avaló todo aquello, porque sabía de los misterios del amor universal, lejos de codicias, traiciones, adulterios, lujurias. A su vez, le dice que le enseñe el mantra a Madre, y su esposa invoca a los dioses de los cielos, a los gemelos, y llegan obviamente y tienen el acto sexual con ella, los 2 dioses, los mellizos o gemelos celestiales. En el Mahabharata está aquella información. Y a su vez vienen de allí los 5 Pándavas, hijos de los dioses, y participaban de parte de una genética también de Pandu, porque Madre Kunti era esposas del rey Pandu. He allí la solución. Cuando se sabe manejar las virtudes, acordémonos que si uno no sabe manejar las virtudes, le cae castigos, karmas, y comete daño a las demás personas. Vemos en el caso de Juan el Bautista que él le reclamaba a Herodes porque cometió adulterio y traición y fornicación con la esposa de su hermano. Entonces obviamente cometió un pecado allá, y es el karma duro, karma saya, se lo ganó Herodes. Pero Juan el Bautista, que era un maestro cristificado, que era el mismo Elías, que se reencarnó en Juan, eso lo enseña también Jesucristo en la Biblia, entonces siempre le recriminaba a públicas todas esas situaciones, hasta que lógicamente fue a parar en la cárcel. Entonces hay que saber manejar las virtudes para evitarse de un montón de situaciones. Con 1, 2 o 3 veces que se le haya dicho, listo. A su vez el karma se lo ganó Herodes, y ya le registraron eso en los mundos superiores de conciencia y tenía que pagarlo, Herodes y la pareja. A su vez, obviamente, si la persona se pasa de un límite y cada vez cae en más críticas, eso tiene que ver con venganzas, con odios, con fanatismos, con dogmas. ¿Ve? Entonces obviamente que se ganó el odio y la venganza de aquella nueva esposa de Herodes. ¿Ve? Y al final ya vemos aquella desastrosa situación donde pereció Juan el Bautista a causa del mal manejo de virtudes también de Herodes. Entonces da la palabra que le da cualquier cosa a aquella hija de Herodías,
y la otra obviamente vea lo que le pidió. Por eso hay que saber en qué se compromete y saber qué es lo que va a decir, pues lógicamente, para que no pase esas situaciones. Más si tiene cargos de presidentes, tal vez alcaldes o cargos muy importantes a nivel de religión también, etcétera. Obviamente en ese caso Herodes cumple su palabra, pero cae en un mal manejo de la virtud, pues en que se comprometió. Tranquilamente él podía ser más humilde allí y obviamente impedir la muerte de aquel inocente. Y a su vez Juan el Bautista también podía orientarles acerca de la gnosis que aprendió Jesucristo ya en la India también, y orientales que sí podían amarse, obviamente, pero lejos de traiciones, adulterios y fornicaciones. A su vez Herodes se endeudó karmáticamente con su hermano, pero podía arreglar esa situación pagándole en vida el daño que le hizo, y a su vez podía pagarle con algunas buenas obras, obviamente, y a su vez podía los dos ser esposos de aquella dama Herodías. Y a su vez se arreglaba esa hermandad, no se mataban, no moría, no mataban a Juan el Bautista y había paz y en armonía. Y a su vez el castigo que se ganó Herodes a causa del adulterio, fornicación y traición, y la pareja también, le pagaban con amor en vez de con dolor. Y a su vez Herodes y su hermano podían seguir amando desde sexualmente, obviamente, a aquella dama que los dos se enamoraron. Solucionado. Pero cuando no se sabe manejar las virtudes, obviamente que se dan situaciones desastrosas. Pero a su vez esa cabeza de Juan, en esa bandeja de plata, también representa la muerte del ego, ya en esoterismo. Nos dejó obviamente aquella enseñanza trascendental y muchas más enseñanzas, Juan el Bautista. Bien, tenemos que entender que Jesucristo meditaba, hacía mantras en la India. Lashative también tuvo mucho tiempo. Jesús el Cristo pues tuvo sus parejas y las amó desde sexualmente desde su soltería, tanto en tierras de Jerusalén como luego en Egipto, que fue ya de adulto. Después sube para Lasha, también va por Grecia después. Obviamente ya fue a Lasha también y lo que es Tibe, la India y todo aquello, y luego volvió a Jerusalén. Se anunció con Miriam Ben Matala, cierto, muy cierto es, lógicamente. Bueno, el caso que vemos allí de esta situación de Herodes, Herodías y Juan el Bautista también se va repitiendo allá en lo que es esa situación del rey David, que tenía esposas y novias. Practicaba el sagrado arcano ZF, la magia sexual, con sus esposas y enamoradas novias, o también conocidas como concubinas. Bendecido por Dios, con castidad, con fidelidad, pero luego se dio una situación de traiciones, adulterios, fornicación no, porque él sabía los misterios de la castidad, que está aquí en Levítico 15, versículo 16, revisada allí. Pero le cayó terribles castigos. Ahí está la solución para eso también, el Mahabharata, para no generarse esas cosas negativas ni ser títere de los egos de uno o de las demás personas. Bien, hermanos, importantísimo entender que quienes han escrito estos 66 libros hebreos han sido personas iluminadas por Dios, pero que también han tenido defectos, pecados, egos, falsa personalidad y mal manejo de virtudes en ciertos casos. Pero a su vez han estado en un avance espiritual hacia su Padre espiritual, su ser. Han estado escalando la iniciación, las 3 montañas, pero aún tenían ego. Y a su vez nos da ciertas enseñanzas que ellos reciben en iluminación divina y las van plasmando en aquellos libros. Por eso hay que ir a revisar dónde está el mal manejo de virtudes de aquellos que escribieron estos libros sagrados, dónde está su positivo manejo de virtudes, dónde están ciertos egos que ellos han tenido, ciertas falsas personalidades y que han plasmado aquello también en los escritos, donde hay errores, donde están cosas justas, donde están leyes principiantes y todo aquello. A su vez, los dioses, diosas, aún sin tener ego, pecan. Algunos cometen errores. Estamos hablando ya de dioses cristificados, creadores de universos.
Entonces, si encontramos algunos errores, es a causa de que los dioses también se equivocan. Cuando se equivocan, imponen leyes principiantes, hasta que eso se vuelva perfecta esa ley, causan daño a las humanidades y se generan karmas duros, obviamente a pagarlos. O sea, no hay coimas para esas equivocaciones. Entonces hay que ver si un Dios tal envió una ley tal, si esa ley está perfecta de perfectas o está recién principiante. Por ejemplo, esa de mandar a matar a piedras a personas que cometían adulterio. Ya Jesucristo vemos que le salva la vida a una dama que cometió ese error. Pero a ver si esa ley tal cual la mandó Dios, uno de los tantos dioses creadores del universo, o el que la recibió mal, porque estaba en su avance espiritual. Si él la recibió mal, él se ganó los karmas duros. Y a su vez analizar si es que la logia anticrística ha metido cuchara en esos libros sagrados, los ha adulterado, los ha tergiversado, los ha manipulado. Entonces allí ellos se han ganado esos karmas duros. Hay que estar despiertos cuando se lee todos aquellos libros sagrados, que siempre los leemos, pues siempre, hermanos y hermanas, pero hay que comprender todos estos detalles, lejos de dogmas, fanatismos, obviamente. Bien, ya comprendido esto, entonces allí sí vamos a estudiar los libros sagrados, como enseña el maestro Samuel Ambeor, con ojo avisor, bien despiertos. Y para estudiar y saber completamente esa información, acordémonos que la información primero queda en la mente sensual, luego hay que pasarla a la mente intermedia, a la mente interior y a la conciencia. Eso se hace con la ciencia y la meditación sobre las reflexiones y sobre lo que se ha leído de tal o cual libro sagrado. Muy bien. A su vez, ahora, ¿quién recopiló aquellos libros sagrados y por qué solo 66? ¿Cuál es la causa de que solo 66 libros y por qué no los demás? ¿Qué pasó allí? Eso es muy importante, hermanos, hermanas, comprenderlo. A la luz de la conciencia. Y todo cristiano es menester que comprendamos estos detalles tan especiales. No se confunde entre quién escribió y quién recopiló. O sea, quién unió 66 libros únicamente, quién tuvo ese chispazo. Jesucristo tenía 12 apóstoles y 70 discípulos muy cercanos y muchísimo más discípulos, y eran muy entendidos en las letras. ¿Dónde está el resto de información? ¿Por qué no está en aquellos 66 libros de donde han emergido la mayoría de religiones cristianas en el planeta? ¿Qué pasó con el resto de información? Obviamente aquí estamos viendo en esta cátedra bíblica, en esta evangelización, queridos hermanos y hermanas, en nombre todos de gloria a Dios, que Cristo Samuel Ambeor ya vino, y con nos y vosotros está nuestro lema divisa, este lema. Los 66 libros hebreos fueron recopilados por el emperador político Constantino del antiguo Imperio Romano. Y hasta recopilarlos, obviamente se ganó mucho dharma, mucho premio, porque hizo algo positivo. Pero obviamente él, de acuerdo a su conveniencia política, lo hace. Y él selecciona qué libros han de ir de los libros hebreos, que había muchísimos, pues no solo 60 o 50 por allí, había muchísimo más. Como ya vemos que todos lo tenemos acá en esta Biblia de la orden Yod-He-Bau-He. A su vez, en el siglo III se escribe los 4 evangelios, Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Eso es escrito en el siglo III por discípulos seguidores después de Jesucristo, sus discípulos y apóstoles. Estamos hablando del siglo III. Importantísimo comprender aquello. Entonces Constantino, él decide ubicar aquellos 66 libros, también pues hace el famoso concilio de Nicea y funda una religión muy importante que obviamente
va emergiendo de la real católica romana evangélica primitiva que fundó Jesucristo con su esposa Miriam Beck Magdala, patriarca de la iglesia gnóstica, obviamente que la va expandiendo en una misión por todo lo que es gran parte de Asia y va llegando hacia otros continentes. Entonces él fundó las instituciones religiosas, obviamente físicamente, y trajo esa información de la iglesia gnóstica de los mundos superiores de conciencia. La funda como iglesia gnóstica cristiana católica primitiva. Escuelas esotéricas es un libro del maestro Samuel Ambeor donde nos enseña esto que estamos viendo acá y que es pues parte de este tema, escuelas esotéricas, quien recopiló los 66 libros hebreos y por qué fueron solo 66. Bien, obviamente la iglesia que funda Jesucristo se va expandiendo por esas tierras también de allá de Roma. Acordemos que en Roma mataron a Pedro y muchos otros más del cristianismo. Y también hubo 12 matanzas a cristianos gnósticos, católicos, evangélicos, primitivos de allá de Jerusalén que se iban expandiendo en misión y que eran judíos tal cual como Jesucristo. Bien, Constantino hace algo muy positivo que pone freno a esas matanzas y ya no se da aquello. Pero a su vez ya había una institución poderosa, religiosa, que venía pues también de la casta de Esenios, nazarenos, con la iglesia gnóstica católica primitiva de Jesucristo, él como patriarca. Pero también en Roma emergieron también, lógicamente, ya seguidores de esa real religión pristina. Entonces emergen, obviamente, ya más sacerdotes, más obispos, y se va abriendo más ramas del cristianismo. Entonces Constantino oficialmente funda la católica romana, la iglesia católica romana, que se expande a nivel mundial y han cumplido una loable misión en bien de la humanidad en el aspecto positivo que han hecho misión. Ya las situaciones de inquisiciones, cruzadas y un montón de matanzas es producto del ego, la falsa personalidad y el mal manejo de virtudes de ciertos directivos pues que han entrado a cargos muy importantes allá y se han generado terribles karmas duros a pagarlos, o ya pagarían también. Pero lo positivo pues imagínense 2000 y más años dando la misa a la humanidad, llevando ese mensaje de Cristo a la humanidad. Bueno, no 2000 años sino 1700 años de aquella institución, pues eso es muy positivo. Bueno, a su vez se dio choques entre las élites de directivos que fueron ya emergiendo de la católica de allá de Roma y a su vez aquellos directivos de Jerusalén, directos pues que fueron en esa casta de Jesucristo en adelante. Y hubo ciertas matanzas también, cierto, muy cierto es, pero ya no de ciertos reyes siguiendo a los religiosos, sino ahora de ciertas élites principales de directivos, a causa de su ego, dormidera, falsa personalidad, mal manejo de virtudes, posiblemente de lado a lado. Quien ha tenido más pues culpa en ese aspecto, se ha generado más karmas. Por ello Constantino oficializa el concilio de Nicea y pone alto a esas matanzas, a esos problemas ahora entre ciertas sedes religiosas. Y a su vez ya vimos que Constantino, él ordena que se ubique los 66 libros hebreos. Hasta allí se ganó muchísimo dharma. Y acuérdese que los 4 evangelios, Marcos, Juan, Lucas, Mateo, fueron escritos 3 siglos y más después de Jesucristo. Grave error, obviamente, que se dio allí y que manda hacer Constantino es a destruir la demás información de más libros existentes, a quemarlos o enterrarlos, desaparecerlos. Entonces ahí se ganó obviamente terribles karmas duros a pagarlo. A su vez, después de él se levanta otro emperador, el que ordenó que se mate
al que leía otros libros aparte de los 66 que dejó Constantino. Obviamente ya se ve allí que aquel otro emperador cayó en fanatismo, en dogma, en su ego, mal manejo de virtudes. Y comenzaron a imponer que toda persona tenía que hacerse esa religión que ellos fundaron, porque si no pues moría. Bueno, al ver todas esas situaciones, obviamente la católica gnóstica primitiva, evangélica, de allá de Jerusalén, que la fundó Jesucristo y que se expandía también, ya se iba expandiendo a nivel planeta, del entonces obviamente comenzaron a hacer los trabajos, las reuniones, la liturgia, la misa, a secretas, en castas secretas. Ahí están las catatumbas de Roma, etcétera, para evitar mortandades, obviamente. Luego siguen los siglos y sigue habiendo esos rituales cristianos con la santuación del pan y el vino. Viene el gran maestro Viracocha, doctor Arnoldo Krumheller, maestro del maestro Samael Aun Weor también, y funda allá en tierras de Europa la católica gnóstica y nos da públicamente la misa cristiana, jesucristiana, que la dio también Marco, y obviamente hicieron un ritual para un nivel público. Hay otro ritual que es el original, ya para cámaras selectas, donde ahí está el ritual del perdón de los pecados, pero con práctica de los 3 factores, nacer, morir y sacrificio, y obviamente con el decálogo, los 10 mandamientos. Bien, importante entender aquello, estimados, estimadas. A su vez, el maestro Samael Aun Weor nos comparte, lógicamente, él funda la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal y va orientando que se hagan, por ejemplo, IGEOMS, en reseña de la Orden de Melquisedec, unas órdenes religiosas públicas para bien de la humanidad y una confederación religiosa que se organiza desde la capital matriz de la Gnosis Religare, la Iglesia Gnóstica Cristiana Samariana Rosacruz de Cúmenes de la Resurrección, y por ello de allí emergen pues 7 religiones para la humanidad y muchas misiones para hogares, familias y amistades también, entre ellas una de las tantas que estamos aquí, la orden Yod-He-Vav-He, que se va rotando en estos premonasterios aquí en el premonasterio Krishna. Estamos en Azogues, Ecuador, planeta. Bien, entonces obviamente hay que entender esto de la famosa recopilación, y a su vez siguió solo los 66 libros, 1700 años. Allí el monje Lutero, de la misma católica romana, se revoluciona totalmente y saca, obviamente, la Biblia ya para la humanidad en general. Recordemos que en esos tiempos no había fotocopias, ni imprentas, ni nada de aquello, ya de Lutero más atrás. Entonces, para escribir uno de estos libros, copia del otro, pues era a mano, y eso era muy dificultoso, y muy lento, muy tardío, por las épocas, pero esas copias pues se iba ubicando en ciertas iglesias del entonces de la católica romana. Ya Lutero pues desbarata ciertas falsas estructuras y da a la humanidad obviamente que se tenga públicamente los 66 libros hebreos con el nombre de Jehová. Ahí entra otro choque también entre quién es Jehová y quién es Yahvé. Jesucristo judío, los apóstoles judíos, discípulos judíos, habían 2 castas de judíos que obviamente ahí se dividieron. Unos que adoraban a Yahvé, el ángel Dios caído, que sí fue un Dios poderoso, luego se cae y se vuelve un demoniazo, tal cual como enseña el arcángel Samael Aun Weor en el libro La Revolución de Bel. La ley divina le ordenó al arcángel Samael Aun Weor que encarcele a Yahvé y sus legiones de demonios, Lucifer y sus legiones. A su vez, muchos millones de demonios encarcela el arcángel Samael Aun Weor, el quinto de los 7. Gloria a Dios, hermanos y hermanas, que Cristo Samael Aun Weor ya vino, y con nos y vosotros está nuestro lema, divisa este lema, voluntad. Estudiar la revolución de Bel del arcángel Samael Aun Weor. Entonces enseña el maestro Samael Aun Weor que malintencionadamente cierta casta de judíos que se volvieron magos negros, magas negras, malintencionadamente ubicaron el nombre de Yahvé en los libros hebreos, para que obviamente lo adoren
al ángel Dios caído Yahvé, a causa de la dormida de conciencia. Otro es Jehová. Jehová es rey de los dioses y diosas en este universo. Él es creador de todo este universo. Pero existen otros dioses creadores de universos. Y Jehová tiene su Padre espiritual, su Madre divina, y es uno de los tantos hijos de la Santísima Trinidad, las energías del divino Daimón, las energías virginales, y uno de los tantos hijos del Padre Dios único y universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, Padre de millones de universos, galaxias, sistemas solares, todos ellos habitados, ayer, hoy y siempre, excepción de ciertas lunas que han dado sus razas en el mundo tridimensional, pero que igual están habitadas en los mundos superiores de conciencia o cielos y en las dimensiones inferiores. Entonces obviamente Jehová no es el único Dios de todita la creación. Él es uno de los tantos hijos. Alabado sea Jehová, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios, en el nombre del Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, el Padre también de Jehová, Padre de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Quetzalcóatl, Odín, Wotantor, etc. Importante comprender esto para salirnos de dogmas y fanatismos. Bien, entonces a seguir revisando, profundizando más, revisar el famoso Concilio de Nicea y aquellos detalles de la recopilación de libros que hace Constantino y que él únicamente pone 66 de acuerdo a la conveniencia del imperio político del entonces, pero lo hizo súper bien. Acordémonos que al final él también se bautiza y al final de su vida se volvió al cristianismo. Hizo muchas catedrales, muchos templos y se sigue expandiendo aquella religión, aquella institución loable que funda él, como la católica romana, se expande a nivel mundial, con muchísimos misioneros, misioneras, ungidos, monjas, sacerdotes, etc. Algo sí pues que no se comparte ciertos dogmas y fanatismos que ponen que dizque Jesucristo dizque fue soltero. Él tuvo sus amores desde soltero y practicó magia sexual tanto en tierras de Jerusalén como en Egipto. Luego también se casó con Miriam Ben Magdala, allí en el libro Misterios Mayores, ubicado, o sea, todo sacerdote, sacerdotisa, monja, sacerdote, o en Oriente, por ejemplo, yogis, faquires, lamas, libremente pueden tener su o sus parejas. Revisemos allí la vida de nuestro Señor el Cristo Krishna, con sus 16.108 esposas, y físicamente practicó con varias mujeres el sagrado arcano AZF, por amor y para amar, así también como el rey Salomón, el rey David, que está en la Biblia escrito, practicaron la magia sexual, el arcano AZF que enseña el arcángel Samuel Ambeor públicamente, practicaron con varias mujeres, sus esposas y sus enamoradas, obviamente, pero con castidad, con fidelidad, lejos de traiciones, adulterios y fornicaciones. Esos son principios del amor universal para ayer, para hoy y para siempre, en el nombre de Dios, lógicamente. También revisada allí en la Biblia, el libro del Corán, que es parte también de esta Biblia de la Orden Yod-Heh-Vav-Heh. Biblia significa libros, ¿eh? Y obviamente, hermanos y hermanas, profundicemos el estudio de toda la Biblia de la Orden Yod-Heh-Vav-Heh y obviamente estos 66 libros en conciencia. Y acordémonos que los principios del amor universal son para ayer, hoy y siempre y por siempre para todas las personas que en esta religión de la orden Yod-Heh-Vav-Heh, cristiana, evangélica, gnóstica, católica, judaica, búdica, Rosacruz de Cúmenes, anhelen practicarlo, tanto en este o en los futuros siglos o en los anteriores siglos, pues eso está ya permitido por Dios. Y quien anhela tener una sola pareja de por vida, pues libremente es, obviamente. Quien no quiera tener ninguna pareja, pues que no tenga, cada quien que vea qué es lo que más le conviene. A su vez ya vemos la princesa Draupadi, para lograr sus estados de virgen, obviamente tuvo sus 5 maridos, los Pándavas, hijos de los dioses y del rey Pando, de Kunti madre. Y eso también son principios de amor para ayer, para hoy y para siempre. Vemos también que María, la Madre de Jesucristo, para lograr su total virginización, se casa con José y practica los misterios del amor. Vemos que Miriam Ben Magdala, la esposa de Jesucristo, practicó los misterios del amor con Jesucristo, desde sexualmente, obviamente, para alcanzar estatus
de Virgen Diosa y lograr también su cristificación, hermanos y hermanas. Pasamos al yoga gnóstico. Y también unas alabanzas, queridos hermanos y hermanas. Les invitamos a ponernos de pie todos. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Pasamos a los ejercicios del yoga, hermanos y hermanas, aquí en esta evangelización. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Bien. Siguiente. 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 La runa Fa. Fuerza maravillosa del amor. Aviva mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fa. Fe. Fi. Fo. Fu. Runa Tirbar. Bar. Bar.
Magal con H. La danza de los derviches, hermanos y hermanas. Inhalamos y exhalamos, relajando el cuerpo. Y también vamos a hacer aquel ejercicio para llenarnos de esa fuerza Qin, para activar nuestro Yin Yang. Inhalamos y exhalamos. Bien, vamos a hacer allí a los 4 puntos cardinales. Y llevamos esta energía hacia nosotros, magnetizando. Danza de los derviches. Jehová, Jehová, Sidi Mansur, Jehová, 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 Sidi Mansur. Bien, nos ubicamos alrededor del círculo mágico. Y proseguimos. Vamos a concentrarnos en familiares, amistades, personas que anhelamos que sean ayudadas. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Que el poder del Cristo nos proteja, que el poder del Cristo nos ilumine, que el poder del Cristo nos guíe.
corre al ser, dirígete en estos instantes ante el arcángel Samael Ambeor, Lakshmi Daimon, Jesucristo, hombres Cristos, dioses, resurrectos, reencarnados e inmortales, para que intercedan por nosotros ante Dios, manifestado e inmanifestado. Intercede por nosotros ante los gobernantes del sol, Ors, que vemos brillar todos los días, dioses, diosas, humanidades que existen allí. Intercede por nosotros ante el dios Sirio, regente, gobernante de esta galaxia, presidente de esta galaxia. Intercede por nosotros ante el Señor Jehová, presidente de este universo, rey de los dioses, diosas, Dios de los ejércitos celestiales, representante de ellos, ellas. Dirígete ante las energías virginales y del divino Daimon, ante la Santísima Trinidad, ante el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos y humanidades, Padre de toda vida humana, flora y fauna universal e existente en los billones de universos, galaxias, sistemas solares, planetas habitados, ya en sus mundos físicos, dimensiones superiores e inferiores. Dirígete ante sus hijos, hijas, los dioses, diosas, cristificados, misericordiosos, Jehová, Jehová, Oalá, Jehová, ante Sirio, ante los arcángeles Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Sachariel, Orifiel, ante Sanakumara, Melquisedec, en el nombre de Cristo y Dios, ante el Padre espiritual de David, en el nombre del Cristo, dirígete ante todos ellos, ellas, ante los dioses, diosas, gnósticos, cristificados, misericordiosos, ante nuestros hermanos y hermanas superiores del espacio, extraterrestres cristificados de este y otros planetas, este y otros universos, esta y otras galaxias que físicamente habitan allí. Ya en los mundos físicos tridimensionales, ya en las dimensiones superiores de la naturaleza. Dirígete ante todos ellos, ante los extraterrestres cristificados, por el sol que me alumbra, por mi Madre Divina, por la cruz que me ha de redimir, os invocamos, venerables maestros del espacio. Venid, 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 en el nombre del Cristo, por el Cristo, por el Cristo. Solín, salarra, amtia, dauna, sastaza, y pídeles una asistencia poderosa de protección, poder, fuerza y amor para todos los aquí presentes y para todo estudiante y miembro activo de la misión solar de la resurrección que se expande aquí y a nivel planeta, donde quiera que estén y estemos, que seamos protegidos física e internamente, librados de todo mal y peligro, bendecidos con gloria, poder, fuerza, amor, salud, dinero, riqueza, prosperidad físico-conscientiva, hoy y siempre. Quienes anhelamos autorrealizarnos, bendecirnos en la praxis del Arca Coradi, los tres factores de la revolución de la conciencia y sus cuatro bases. Nacer, transmutatorio, virtualización por medio de la muerte del ego, meditaciones, dharmatización por medio de las obras positivas, y quien anhele cristificarse, practique el sacrificio por la conciencia de la humanidad. Eso es caridad infinita. Despertar, nueva personalidad, siembra naturaleza, iniciación. Para todo ello, ellos, ellas y nosotros pedimos luz, poder, fuerza y amor. Om se fuerza, Om se amor. Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum. También pedimos una asistencia poderosa de protección, poder, fuerza, amor para nuestros hogares, familiares, amistades, que sean protegidos física e internamente, librados de todo mal y peligro, que sean apartados de ellos personas malintencionadas. Pedimos y rogamos que sean bendecidos en la salud, amor, dinero, prosperidad físico, conscientiva, hoy y siempre. Si anhelan autorrealizarse, que practiquen los misterios de la luz de Arca Coradi,
y hereden el reino de la luz. Para ellos, ellas, pedimos luz, poder, fuerza y amor. Internamente den nombres de familiares, amistades en verbos enunciados. Om sea fuerza, Om sea amor. Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum. También pedimos una asistencia poderosa de protección, poder, fuerza y amor para esta humanidad y este planeta. Que seamos protegidos, librados de todo mal y peligro. Toda persona bendecida con salud, amor, dinero, alimentos, semillas, techos dignos para vivir, el vestido, la paz y armonía de Dios. Que este planeta sea apartado de todo mal y peligro, que los elementos de la naturaleza se armonicen. Para todo ello pedimos luz, poder, fuerza y amor. Om sea fuerza, Om sea amor. Que la vida humana, flora y fauna universal continúe más siglos, Dios mediante mileniums, para que nuevos autorizados continúen hacia su ser. Om sea fuerza, Om sea amor. Om Masi Padme Hum. También pedimos una asistencia poderosa de protección, poder, fuerza y amor para todo gobernante existente en el planeta, de toda orden, ya religiosa, ciencia, arte, filosofía, mística, etcétera, gobernantes de países, presidentes, etcétera, que sean bendecidos con sabiduría e inteligencia para que con la misma puedan autogobernarse a sí mismos y autoconocerse, y con aquella sabiduría que Dios da puedan gobernar a todo y a todos a quienes Dios ha puesto que gobiernen. Para todos ellos, ellas pedimos luz, poder, fuerza y amor. Om sea fuerza, Om sea amor. Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum. También pedimos una asistencia poderosa de protección, poder, fuerza y amor para toda vida de elementales, de plantas y animales que han dejado sus cuerpos para que la vida continúe en nosotros y en la humanidad, ya por la alimentación, o que han dejado los cuerpos, aquellos elementales, para otras actividades en el planeta, que sean dramatizados, pasen a mejores cuerpos evolutivos de su reino u otros, cuando lleguen al reino humano, que practiquen el Pensum Arca Coradi y logren su autorización si así lo quieren. Para ellos, ellas pedimos luz, poder, fuerza y amor. Om sea fuerza, Om sea amor. También pedimos una asistencia poderosa, bendiciones, protección, poder, fuerza y amor para toda persona que directa o indirectamente ayuda con la misión solar de la resurrección. Que sean protegidos, defendidos física e internamente, bendecidos en todas las áreas de la vida. Se anhelan autorrealizarse, que practiquen los misterios de la luz y hereden el reino de la luz. Para ellos, ellas pedimos luz, poder, fuerza y amor. Om sea fuerza, Om sea amor. Pedimos y rogamos por toda sede gnóstica existente en el planeta de las 3 etapas, Sumum Lumen Savatara, que sean protegidos, defendidos física e internamente, que seamos librados de todo mal y peligro. Pedimos y rogamos en el nombre de Cristo y Dios también una asistencia poderosa por los 124 soles e institucionales misionales de la capital matriz de la misión solar de la resurrección, donde quiera que estemos, que seamos protegidos, defendidos física e internamente, y que se siembre más soles conscientivos de gnosis, ciencia, arte, filosofía, mística, religare, académica, cultural, suprapropoliética en el planeta, con gloria, poder, fuerza y amor, en edificaciones propias, para que las humanidades lleguen a recibir la divina gnosis samariana y la gnosis universal, y con la praxis, autopraxis de Arca Coradi, logren su autorización, si así lo anhelan. Om sea fuerza, Om sea amor. Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum. Pedimos y rogamos que estos soles conscientivos
emerja. Nuevos humanos, humanas, hombres, mujeres, solares, superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, hacia su real ser interno, hacia los dioses, diosas, hacia los cielos infinitos, vayan más allá de ellos, hacia el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, cristos y humanidades, Padre de toda vida humana, flora y fauna universal, existente en los millones de universos, galaxias y planetas. Para todo ello pedimos luz, poder, fuerza y amor. Om sea fuerza, Om sea amor. Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum. Oh real ser, agradecer las jerarquías invocadas y que lo aquí pedido se cumpla, se cristalice en lo físico, en lo interno, por misericordia divina y el aval de Dios. Que esta teurgia se cristalice. Hágase, cúmplase, cristalícese, así es y hecho está. La runa así. Paz inverencial, hermanos y hermanas. ordenyodg.es.tl